acuso de contrarrevolucionario y hay que barrerlo del mapa político venezolano. Van a desaparecer del mapa político. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Weather conditions partly cloudy, temperature 78 Fahrenheit, 26 Celsius. Now please direct your attention to the monitors surrounding traffic road safety feature. La salida masiva al exterior de la mano de obra calificada ha aumentado considerablemente en la última década en Venezuela. En verdad, se pudiera hacer una película con esto. El gobierno de Hugo Chávez ha sido el mayor promotor de este éxodo. La mayoría de los 18.000 trabajadores de la petrolera estatal PDVSA, que fueron despedidos tras la huelga de 2 meses de duración en el mes de diciembre del año 2002, la industria petrolera venezolana sigue parada. Enviaron solicitudes de empleo a compañías energéticas europeas y estadounidenses en su mayoría, pero la inmigración venezolana se dirige especialmente hacia España y Estados Unidos. De los 1.5 millones de venezolanos que viven en el extranjero, se calcula que unos 300.000 residen en el estado de Florida. ¿Pero es un éxodo o un exilio? Éxodo nos recuerda al libro de la Biblia en el que se narra la liberación de los israelitas y su salida de Egipto. El exilio es abandono obligado o voluntario del propio país o del lugar donde se vive. Es un exilio. Y es culpa del mal gobierno y de las ideologías políticas que ha sembrado Hugo Chávez Frías en Venezuela. Pudimos capturar a algunos de los responsables, hay otros que se fueron y están allá viviendo en Estados Unidos. Pero entonces cuando ya Chávez empieza a quitarse la máscara en el año 2002, tú empiezas a notar que las solicitudes de asilo ya superan 1.000, 2.000 solicitudes de asilo al año. Hay una avalancha que de hecho para ese momento el jefe de inmigración hace una declaración diciendo que en Venezuela no hay un problema grave de democracia porque hay las solicitudes de asilo sinceramente se habían desencadenado en una forma alarmante, que algo estaba pasando. Todos ellos son instrumentos, aunque ella no lo acepte, todos son instrumentos de un poder diabólico. Una vez que Chávez asume la presidencia de la República y llega al poder, utiliza una táctica de prácticamente desaparecer a cualquier persona que le haga oposición a su idealismo del socialismo del siglo XXI, y es así como implementa un sistema judicial pernicioso que lo utilizan para perseguir a todos aquellos que no tienen la misma convicción política que su régimen y los obligan a salir al destierro. En estos últimos 14 años son una gran cantidad de venezolanos, aproximadamente unos 100.000 venezolanos que han salido, de los cuales aproximadamente el 10% son exiliados políticos, producto de esa persecución política del régimen. Se fue para Estados Unidos, allá está ahora. El 6 de marzo del año 2012, el exguerrillero y excomunista venezolano Teodoro Pekov dio una conferencia sobre la política contemporánea de Venezuela en la Universidad Internacional de la Florida, en la que elogió los programas sociales del gobierno de Chávez y dijo que no se puede hablar de que existiera una dictadura, donde el 95% de los venezolanos que salen del país lo hacen por motivos económicos y no políticos. Realmente hay un exilio en todos los gobiernos que son dictatoriales, en todos los gobiernos donde tú no puedes tener un pensamiento crítico, donde tú no puedes criticar al mandatario, al presidente, pues hay personas que no caben dentro de esa comunidad. Aquí hay un exilio que ha venido creciendo enormemente a pasos agigantados en estos últimos años, en esta última década, y efectivamente es huyéndole al gobierno, huyéndole a terminar tras las rejas, huyendo a ser asesinado por el AMPA común, que detrás del AMPA común está por supuesto la permisibilidad del propio gobierno de Hugo Chávez Frías. Hay otros tipos de exilios, hay otros tipos de exilio de gente que se viene precisamente para tener la comodidad de no vivir en ese sistema, un sistema que está ahogado en la inseguridad, en la falta de empleo, en la falta de comida. El verdadero perseguido político llega afectado. En inglés se llama Post-Traumatic Stress Disorder, creo que en español es el síndrome de estrés postraumático. Es algo que le afecta en ansiedad, en problemas para dormir, en problemas para establecer relaciones. Entonces, esta persona normalmente nosotros la canalizamos a un lugar donde dan terapia para este tipo de casos. La familia, sí veo que la familia como que en un momento como que sufre el proceso de estabilidad y de integrarse a la comunidad. Pero poco a poco
como la ciudad de Miami te brinda como ese calor entre los latinos, entre los venezolanos, hay organizaciones de asilados, poco a poco se van integrando y la misma sociedad te lleva a que te integres. Si yo negara que existe el exilio venezolano, negaría mi propia realidad, ¿no? Definitivamente el exilio existe como realidad, como institución, y además existimos como testimonio vivo de la persecución política en Venezuela. Doral. Los primeros venezolanos en llegar a El Doral eran empresarios importadores que enviaban toda clase de mercancías a Venezuela. Ahora también viven allí abogados que trabajan de mesoneros, ingenieros que conducen taxis y ciudadanos de cualquier profesión que al llegar al aeropuerto de Miami pidieron su asilo político. Llevamos acá en los Estados Unidos ya aproximadamente 6 meses y medio. El cambio ha sido bastante drástico, ya que uno viene de Venezuela, nuestro país natal, donde allá dejamos a nuestros familiares, a nuestros padres, hermanos, tíos, primos. Es más seguro, por eso fue que decidimos, mi esposa y yo, venirnos acá hasta los Estados Unidos. Evidentemente venimos con la falta del idioma, es decir, porque no todos venimos hablando bien inglés, no lo dominamos, entonces el mejor lugar es llegar a Miami. Entonces cuando tú escaneas que es la mejor cita para llegar, por supuesto las que se han desarrollado son Weston y El Doral, por eso que la llaman Doralzuela y Westonzuela. ¿Pero por qué El Doral? Porque bueno, es donde se está creciendo la misma comunidad, es donde tú en las noches pasas y caminas, si tú haces un ejercicio práctico y te ves que siguen teniendo las mismas fiestas en cualquier día de la semana, los miércoles, los jueves, los martes, entonces es como tener el pedazo de Venezuela fuera del país, ¿no? Y que están vinculados a delitos, vinculados al terrorismo, juzgados en Venezuela y que se escaparon de Venezuela y están protegidos en Miami. Este es el exilio del ciudadano común, ya no es el exilio del líder político de los partidos tradicionales, sino es el exilio de los militares, es el exilio de los periodistas, es el exilio de los petroleros, es el exilio de la ama de casa, del trabajador común que al no estar de acuerdo es blanco de los ataques del régimen. Vamos a ver, hay que pedir extradición, a ver si Obama, a ver. El Doral tiene una población integrada por un 21% de venezolanos, lo que hacen que la llamen Doralzuela. No esperemos más. Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo. La comisión falla a favor de Raúl Díaz Peña porque él fue sometido a un proceso judicial sin ningún tipo de garantía, no tenía tutela judicial efectiva, le negaban la atención médica, no había sufrido torturas y tuvo una detención ilegítima prolongada más allá de los límites establecidos por la ley. Como el Estado venezolano nunca quiso reparar a Raúl Díaz Peña, la Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte Interamericana. Porque hechos como estos deslegitiman a esa inefable Corte. Para mí te digo que yo sentí que yo gané cuando Raúl Díaz declaró ante los magistrados y él expuso un testimonio desgarrador de lo que vive un preso político venezolano, de las injusticias que él vivió, del maltrato que sufrió, de las torturas porque las detalló y además de cómo el Estado, él estando enfermo, el Venezuela le negaba la atención médica simplemente porque era un preso político. Algo que llamó mucho la atención era que los magistrados no entendían cómo podían tener a una persona sin sol en un lugar cerrado, llevando calor, maltratos, pero sobre todo sin poder ver el sol por meses. En el caso de Raúl Díaz, en 2 años lo vio 5 veces cuando lo trasladaron a los tribunales. Todo esto es tortura, trato inhumano, trato degradante. Y por eso es que la Corte Interamericana falla a favor de Raúl Díaz Peña el 20 de julio de este año 2012. De verdad todavía yo celebro esa condena contra Venezuela porque es la primera condena por torturas. Es la primera vez que Venezuela se le condena en la máxima instancia de derechos humanos por practicar torturas, por negar atención médica oportuna y por el maltrato, trato inhumano y degradante. Por eso es que cuando la gente no entiende por qué el presidente Chávez reaccionó en esa forma tan molesta, tiene que reaccionar porque a ningún presidente le gusta
que lo condenen por algo tan grave como eso. Y lamentablemente Raúl Díaz no es el único caso. Uno de los esfuerzos que ha hecho la organización y que ha hecho el exilio venezolano para ser reconocido es realmente convencer a las autoridades locales de que hay una gran masa de venezolanos que se encuentran fuera del país producto de la persecución política por una situación anormal dentro de Venezuela. Es así como en el año 2010 el Congreso de los Estados Unidos, de mano de su congresista Mario Díaz Balart y de la representante Iliana Rosletine, le entregan un reconocimiento congresional al exilio venezolano, donde básicamente se reconoce la gran cantidad de personas que han tenido que huir de Venezuela producto de la persecución política, y es un registro que queda en la biblioteca y en el Congreso de los Estados Unidos, donde se deja fe y se deja constancia de que realmente hay una gran cantidad de venezolanos que han tenido que huir por persecución política. El Día del Exiliado. ¿Por qué el 13 de abril? El 13 de abril se escoge porque realmente cuando Hugo Chávez en el año 2002 salió del poder, producto del vacío que existió, cuando él regresa y retoma las riendas del país el día 13, comienza verdaderamente la estampida de venezolanos fuera del país. El régimen de Chávez tiene una persecución política al director de BEPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, organización no gubernamental y sin fines de lucro, con sede en la ciudad del Doral. Después de haber luchado contra el régimen con el movimiento cívico-militar de Altamira, Colina tuvo que huir del país. Nunca me pasó por la mente tener que salir de Venezuela, nunca pensé en mi planificación de vida futura, en mi arquitectura de vida, que tendría que abandonar el país por razones políticas, y fue algo que me agarró prácticamente desprevenido. De hecho, las condiciones fueron tan traumáticas que tuve que pasar 8 meses en la clandestinidad en Venezuela para poder esconderme de los organismos de seguridad. Posteriormente vine a los Estados Unidos, donde por no tener los conocimientos necesarios y por una mala orientación pasé 2 años y medio detenido en cárceles de inmigración. Entonces era una situación que no me la esperaba. Actualmente el teniente Colina se encuentra protegido por una resolución de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Las elecciones para el 7 de octubre de 2012. El candidato electo será legitimado el 10 de enero del 2013 en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, y estará en el cargo hasta el 10 de enero del 2019. Tenemos una oportunidad el próximo 7 de octubre para impedir que este éxodo masivo se siga realizando de manera pronunciada. Tenemos una oportunidad para comenzar el inicio de una nueva etapa en lo que es la reconstrucción de la libertad y la democracia de Venezuela. La misión que yo me he emprendido en el exilio se ha cumplido. Porque cuando yo llegué aquí hace 7 años, tú hablabas de que en Venezuela no había democracia y se reían de ti. Los jueces de asilo decían, ¿cómo que no hay democracia si hay elecciones? Si ese señor fue electo democráticamente. Y ese ha sido un trabajo definitivamente del exilio venezolano. Y yo sé que cuando nosotros regresemos a Venezuela, lo que nosotros aprendimos afuera y el trabajo que pasamos afuera en todos los sentidos, va a ser reivindicado ¿cómo? Va a ser reivindicado porque primero nosotros vamos a hacer una prueba viva de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en este gobierno. O sea que vamos a ser fundamentales para el testimonio de lo que Chávez hizo en Venezuela. Y aparte nosotros hemos aprendido, los que estamos en Estados Unidos, los que están en Europa, los que están en Panamá, hemos aprendido muchas cosas que podemos aplicar para la reconstrucción del país. Los deseos de volver. Mira, definitivamente cuando Hugo Chávez se vaya del gobierno y al día siguiente yo estaré en Venezuela. El trabajo de nosotros como exiliados políticos y como líderes de la oposición venezolana aquí en los Estados Unidos es contagiar a esos venezolanos para que se integren a esa plataforma y para que den su grano de arena. No importa que no vayan a regresar a Venezuela una vez que cambien las condiciones, pero es su deber como venezolano aportar. Yo desearía que regresara una verdadera democracia, donde realmente se eliminara ese odio de que tú tienes y yo no te oligarca, tú eres un pitiyanqui. No, yo quiero regresar a la Venezuela que éramos antes. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. Simón Bolívar.